días, iglesia. Gloria a Dios por la presencia de cada uno de ustedes, de nosotros aquí. Hemos venido para adorar a Cristo, para exaltar su nombre. Y en esta hora, mis hermanos, no piense que usted está aquí o que usted va a estar aquí para escucharme a mí, sino que estamos nosotros aquí para escuchar a Dios a través de su palabra. Es la palabra de Dios lo que debe guiarnos a que nuestra vida sea moldada, sea cambiada, sea transformada y renovada. Todo por la palabra de Dios. Hermanos, ya hemos leído Hechos 4. Como ustedes saben, bueno, Hechos 4 del 1 al 22. Como ustedes saben, hemos venido estudiando Hechos y les decía al principio, hace ya varias semanas, unos cuantos meses ya, que Hechos, aunque es conocido como Hechos de los Apóstoles, realmente su nombre debería ser Hechos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el gran protagonista. Lo que pasa es que como no se ve, o sea, es invisible, lo podemos pasar por alto y vemos a los apóstoles obrando, pero realmente es el Espíritu Santo el que está obrando. Hemos visto el Espíritu dirigiendo la iglesia para elegir el nuevo apóstol. Hemos visto el Espíritu llenando a los discípulos que estaban esperando y haciendo milagros a través de ellos. Hemos visto el Espíritu usando a esos mismos hermanos para llevar el Evangelio y para convencer, para que los pecadores necesitados de un Salvador se convenzan y sean salvos. Solamente en el primer día se convirtieron unos 3.000. Hemos visto el Espíritu sanando, hemos visto el Espíritu obrando en una iglesia que va creciendo en armonía. Una iglesia que tiene todo en común. Pero todo esto es por el Espíritu. El Espíritu es el gran protagonista. Los demás somos los instrumentos visibles. Gloria a Dios, gloria al Espíritu Santo por todas esas cosas. Pero esta iglesia que acaba de nacer y que en un principio todo iba bien bonito, para los apóstoles era evidente que luego iba a venir un tiempo duro. No siempre iban a estar en las buenas, solamente con todas las puertas abiertas y con oídos receptivos. Iban a venir momentos en el que iban a venir oídos endurecidos que se iban a oponer al mensaje. Para ellos, esto era claro. Cristo, en Mateo 10:22, por ejemplo, le dice, serán aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Ellos estaban conscientes de esto. En Juan 15, 18-19 dice, si el mundo los odia, recuerden que primero me odió a mí, a Cristo. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como ama a su propia gente. Pero ustedes no son del mundo. Yo los escogí para que no fueran parte del mundo y por eso el mundo los odia. Esto es un mensaje, hermanos, que, por supuesto, nadie quiere tener esa confrontación, esa guerra. Nadie quiere, pero era una advertencia, era un aviso, era una profecía que ya Jesús les había dado. Así que para ellos no era sorpresa que vinieran estas dificultades. Por supuesto, yo creo que todos nosotros, mientras más lejos estén esas tribulaciones o persecuciones, mejor, ¿no? O sea, nadie está anhelando, ay, quiero entrar en una persecución. Quisiéramos que estuviera lejos de nosotros. Pero tenemos que saber que nos va a tocar. Van a venir tiempos de rechazo. Y de hecho ya están tiempos de rechazo. Ahora, este Cristo, ¿por qué mataron a Cristo? Algunos dicen, Cristo murió por la verdad. En parte de eso es verdad, en parte. Realmente Él murió para salvarnos. Pero ciertamente fue rechazado porque Él predicó la verdad. Y si usted predica, y los apóstoles sabían que si ellos predicaban la verdad de Cristo, ellos también iban a ser rechazados. En el mismo Mateo 10:25, Jesús le dice a los discípulos, si al padre de familia llamaron Belcebú, o sea, si a Jesús lo llamaron demonio, ¿cuánto más a los de su casa? Entonces no era sorpresa para los apóstoles
que llegaran estos tiempos de dificultad. Entonces hemos visto que en Hechos 3 los apóstoles fueron usados para sanar al cojo en el templo y que mucha gente eh, vio esto, pues vio esta sanidad y como este hombre era más de 40 años, como dice, se asombraron. Y oye, y eso dispuso sus corazones para escuchar el mensaje del Evangelio. Y en efecto los apóstoles aprovecharon ese momento y predicaron el Evangelio, gloria a Dios. Y como dijo Lucas en Hechos 2, el Señor seguía añadiendo a los que habían de ser salvos. Todo esto fue por el Espíritu Santo. Pero aquí vamos a llegar ya a lo que es Hechos 4. Y Pedro entonces, este relato es una continuación del anterior. Pedro está predicándoles, probablemente siguen en el pórtico de Salomón, y entonces hay un gentío ahí. Y él comenzó, pues dice que cuando él sanó, vamos a decir que él sanó al cojo, eran como las 3 de la tarde. Así que más o menos desde esa hora comenzó a predicar. Y ya tiene rato predicando. Y un gentío, una multitud. Entonces llegan estos, ¿cómo dice aquí? Dice en el versículo 4.1, vinieron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Los sacerdotes, o más bien como dice aquí, los sacerdotes pues ya ustedes saben que eran los líderes del templo, o sea, eran los encargados de llevar las ofrendas. Se dice que en aquellos tiempos la costumbre era que eran 24 grupos de sacerdotes que se iban rotando. Estos sacerdotes llegan molestos porque los discípulos están perturbando la paz del templo o están perturbando el templo. No les gusta que estén ahí. También llega el jefe de la guardia. ¿Quién es ese? Él era el encargado de la seguridad del templo. Y solamente sobre él estaba el sumo sacerdote. O sea, él era el segundo al cargo del templo. Y los saduceos, que eran una secta bien peligrosa, donde ellos creían, o más bien, ellos no creían en espíritus ni en ángeles, no creían, ellos solamente creían o decían que creían en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Se recordarán que uno de ellos confrontó a Jesús y Jesús les dice, mira, el Antiguo Testamento dice que Abraham, Israel y Jacob están vivos, pero ustedes no lo quieren creer. Entonces estos saduceos tenían varias doctrinas erradas, pero sobre todo ellos estaban enfocados en esta vida, en disfrutar esta vida. Por eso los saduceos eran personas adineradas. Ellos no estaban pendientes de que si luego iba a venir una retribución eterna o no. Cielo o infierno, eso ellos no lo tomaban en cuenta. Yo lo que importaba era vivir el ahora. Por eso eran, repito, personas adineradas. Bueno, estas personas, estos grupos de personas, vienen a los apóstoles con intenciones agresivas. Se presentan, les caen encima, como dice uno. Y por supuesto, ¿cuál es la intención? Llevarlos presos. No llegaron a preguntar, ¿qué están haciendo? Oye, no, llegaron directamente a meterlos presos. Y llegan molestos. ¿Por qué están molestos? Dice aquí, están resentidos de que enseñen al pueblo y anuncien la resurrección en Jesús. Entonces, hay varias cosas. Uno, estaban enseñando al pueblo sin permiso. Ustedes no tienen estudios en nuestras escuelas. ¿Por qué ustedes están enseñando? ¿Quién les dio permiso? Ustedes no son maestros. Además, están enseñando multitudes. Cosa que a esta gente carnal le dio envidia. ¿Por qué ustedes están enseñando a miles? Además, eran galileos, gente de mala fama. Por todos lados, ellos lo que veían era la parte negativa. Aparte enseñaban que la resurrección era real. Repito, los saduceos decían, no existe el espíritu. Tú eres cuerpo y se murió el cuerpo y te moriste tú. Como mucha gente aún hoy dice, ¿no? Entonces cuando dicen que hay resurrección en Jesús, están diciendo que hay resurrección, por un lado, y por otro, están diciendo que ese Jesús que ellos mataron por blasfemia, ese Jesús resucitó.
que Dios lo aprobó. Así que si ese Jesús que ellos mataron por blasfemia realmente resucitó y Dios lo aprobó, entonces están demostrando que los blasfemos eran los que mataron a Jesús. Así que cuando ellos están predicando el Evangelio, por todos lados los saduceos se sienten agraviados. No es la intención de los predicadores, pero la verdad les molestaba, pues. Nos están ofendiendo a nosotros. Entonces, viene Pedro y en el capítulo anterior vemos que él está hablando está hablando de resurrección, pero está hablando de que ustedes mataron al autor de la vida. Ya son palabras fuertes. ¿El autor de la vida quién es? Dios. Además les dijo, acuérdense que Moisés dijo que venía un profeta. Entonces están hablando, aparte de que Jesús es un profeta mayor que Moisés. Así que por todos lados a esta gente no le gusta lo que están predicando. Están predicando de resurrección, están predicando de que es Dios mismo, el aprobado de Dios. Están hablando de que un profeta mayor que Moisés. Y los saduceos, ¿qué creían ellos? En la ley que escribió Moisés. Ahora me están hablando de uno mayor. Oye, decían ellos, esto hay que cortarlo de raíz. No podemos dejar que esto avance. Pero ellos no tenían realmente ningún motivo, ningún justificativo para hacer esto. Solamente eran sus pensamientos, su rechazo a Jesús, su rechazo al Evangelio. Entonces los meten presos y aquí vemos que Pedro tardó predicando, Pedro y Juan, porque ya era tarde. No podían ya ese día hacer juicio. Ya a las 6 de la tarde ya es de noche. Ellos lo consideraban de noche. Entonces tuvieron que dejarlo hasta el otro día. Y por cierto que el público estaba interesado en esta predicación y estaban hambrientos. Porque si la gente se aburre, se hubiera ido, Pedro no sigue predicando. Pero si la gente se mantuvo ahí, si Pedro siguió predicando es porque la gente estaba ahí. Estaban hambrientos. Una reflexión que a veces podemos pensar también es en cuánto tiempo nos gusta escuchar la palabra de Dios. Ya después de la media hora, a veces dice uno, ya después de la media hora comienzo a ver para los lados y empiezo a acomodarme. ¿Estaría usted dispuesto a que yo me quede aquí hablando 2 horas? Piensa en eso, no me lo responda. Yo u otro. Lo importante es escuchar la palabra por 2 horas. ¿Estará dispuesto? 3 horas. Bueno, la ley, mis hermanos, estos saduceos, este grupo, no podían hacer juicio durante la noche porque era ilegal. Así que lo dejan preso. Vean que incluso aquí ellos reconocieron que eso era ilegal. Pero en el caso de Cristo, ¿se acuerdan? Lo agarraron de madrugada y en esa misma noche, todo de madrugada, se hizo un juicio. Para que ustedes vean la dureza que esa gente tuvo contra Jesús. Pero es que las cosas tenían que cumplirse ya. Tenía un tiempo, Dios preparó un tiempo y todo tenía que cumplirse. Entonces, pregunto yo, los apóstoles pasaron la noche en la cárcel. ¿Qué actitud usted piensa que tuvieron los apóstoles en esa noche? ¿Se lo imagina usted peleando? No, hombre, Juan, por culpa tuya, me hubieras dicho que venían. Hubiéramos salido corriendo. No, por culpa tuya, Pedro, que hablas de más. ¿Será esa la actitud que mantuvieron? Pienso que no. Otro caso parecido lo vemos en Hechos 16, cuando Pablo y Bernabé están presos. ¿Y qué hacen ellos? No, Pablo y Silas, creo que están presos y están cantando alabanza durante la noche. Pienso que estos hermanos mantuvieron la misma actitud. Y luego vamos a ver, no hubo rechazo. Ven que no dice que en el templo pelearon, no. Ellos realmente vinieron. Si ustedes nos vienen a buscar, ¿qué vamos a hacer? Vamos presos. Por la palabra de Cristo. Entonces, también podemos ver que aunque comenzó la persecución y aunque la gente estuvo ahí cuando llegaron a meter los presos, eso no impidió que los oyentes creyeran a la palabra. Y se nos dice que los creyentes llegaron a ser como 5,000, y solamente varones. Eso aparte de los posibles familiares, esposas, hijos que estaban ahí. 5,000. Podríamos decir que tal vez ese día creyeron 2,000. Por redondear, porque antes teníamos 3,000. La persecución, mis hermanos, no detiene el crecimiento de la iglesia. La persecución no detiene el crecimiento de la iglesia. Pero la persecución sí filtra a la iglesia, ¿vieron? Si en la iglesia hay
dentro de la iglesia hay, vamos a decir, granos pequeños y granos grandes que no son de Cristo, vamos a decirlo así. Cuando pasan el colador, van a quedar los que son de Cristo. La persecución filtra a la iglesia, pero no la detiene. Este número llegó a ser tan grande que esta es la última vez que Lucas dice un número. Ya después, eso se descontroló numéricamente. La iglesia creció tan exponencialmente que ya no eran contables. Pero Lucas sigue diciendo varias veces, por ejemplo en el versículo 5.14, en Hechos 5.14, Lucas dice, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. O en el 6.7, vamos a leerlo, 6.7, Lucas vuelve a decir, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. No nos vamos a adelantar esa parte de los sacerdotes, pero quiero resaltar que ya el número fue tan grande que ya Lucas deja de mencionarlo y ya sencillamente habla de cómo la iglesia seguía creciendo exponencial inmensamente. Ahora, llega el Sanedrín, llega la mañana, los apóstoles están presos, llega la mañana y el Sanedrín se reúne. ¿Quiénes estaban en el Sanedrín? Sacerdotes representantes, no eran todos, les dije que eran 24 grupos, había sacerdotes de cada grupo representando en ese Sanedrín. El Sanedrín era la máxima autoridad legal de Israel. ¿Quiénes más estaban? Líderes de familias y tribus. Y escribas, que eran mayormente fariseos. También estaba, entre los sacerdotes, estaba el sumo sacerdote. Aquí nos dice que en el versículo 6 dice, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro. Es importante enfatizar que Caifás, Anás, en ese momento Anás no era sumo sacerdote, pero él fue sumo sacerdote tiempo. Y Roma lo quitó del puesto. Pero ¿quiénes quedaron en el puesto ahí? Gente relacionada a Anás. De hecho, Caifás era yerno Caifás era yerno de Anás. Y algunos dicen que este Juan probablemente era Jonatán, que era hijo de Anás también, que luego sustituyó a Caifás. Pero ¿por qué se dice entonces que Anás era sumo sacerdote? Por cuestión de costumbre. Igualmente, cuando hay un pastor aquí y después el pastor se jubila, renuncia, lo siguen llamando pastor. Es una costumbre. Igualmente ese sumo sacerdote mantenía ese título. Hay quienes siguen llamando los presidentes, expresidentes, los siguen llamando presidentes. Total que Pedro y Juan entonces se reúnen al Sanedrín y Pedro y Juan llegan al juicio. Entonces, vamos a hablar hoy, no les dije el nombre de la predica, que se me olvida, pero hoy vamos a hablar de cuatro principios al ser perseguidos por Cristo. Al ser perseguidos por Cristo. Pero antes de mencionar esos cuatro principios, quiero decirles que Pedro y Juan y toda la iglesia en este caso Pedro y Juan fueron perseguidos por los sacerdotes, por los que rechazaban a Cristo en ese momento, por la autoridad religiosa del momento. Pero nosotros, también podemos ser perseguidos por hablar de Cristo, por nuestra familia, podemos ser perseguidos en el trabajo, podemos ser perseguidos en el lugar de estudio, incluso en la comunidad donde vivimos. Tal vez usted sea tachado como el evangélico y sea acosado. Incluso, a veces dentro de la misma iglesia, somos acosados y acusados, ya sea por hermanos inmaduros o por gente que se hace llamar hermanos, por hijos del diablo infiltrados. ¿Qué quiero decir? Que en todo lugar, en cualquier lugar donde usted esté, usted puede padecer persecución porque usted quiere adorar a Cristo. Aunque alguno le diga, yo también lo adoro, sí, pero cuando hablo la verdad, cuando digo algo bíblico, te molestas conmigo. No quieres que diga verdad. O sea, y aquí vamos a ver cómo Pedro, él dice que el mensaje del Evangelio es exclusivista. O sea, no incluye a todo el mundo.
Y el mensaje del Evangelio tiene ciertos requisitos que ya hemos visto, como lo es el arrepentimiento. Y es una vida de santidad. Juan Bautista dijo, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Pero a veces cuando hablamos de esto y les decimos a la gente, si tú vives como carnal, tú eres un carnal. Si tú vives como si no fuera hijo de Dios, bueno, eres hijo de Dios. Entonces se molestan. Ay, que tú sí eres, que a ti te gusta atacar. No, a mí no me gusta atacar. De hecho, precisamente, el mensaje del Evangelio se lleva para que la gente crea y sea salva. No para que se pierdan, es para que se salven. Porque el que no es hijo de Dios ya está perdido. Entonces, mis hermanos, en cualquier lugar usted puede ser acusado y atacado y perseguido por querer predicar las cosas como son bíblicamente. En Venezuela no se vive mucho el ataque dentro de la comunidad, del trabajo, no se vive mucho como en otros países, pero incluso en Colombia. Colombia es uno de los países con mayor, a nivel mundial, con mayor persecución hacia los cristianos. En gran parte porque debido a los guerrilleros están en contra, no quieren que la iglesia evangélica predique porque le va a quitar a su gente. Entonces, persiguen inmensamente a las iglesias evangélicas. Estos días en Chile, esta semana que pasó, quemaron una iglesia evangélica también. También quemaron una católica. No están solamente en contra de la iglesia evangélica, están directamente en contra de Cristo. Todo lo que signifique Cristo, lo van a rechazar. Entonces, tal vez usted lo vea hoy por allá, pero mañana puede llegar aquí. Eso fue como el COVID. El COVID comenzó en China y tal vez usted no oraba. Ay, oye, qué problema con los chinos. Pero cuando yo usted vio que dijeron, hay un caso en Caracas, ay, Dios mío, Padre, guárdame. La persecución, tal vez hoy aquí no esté muy fuerte, pero mañana va a llegar. Cristo dijo que seremos odiados por predicar la verdad. Así que aprovechemos el tiempo. Aprovechemos el tiempo mientras tenemos las puertas abiertas, porque en algún momento nos las van a tirar en la cara y nos van a decir, aquí no te queremos. Hablando a nivel general. Entonces, vamos a hablar de 4 principios que están aquí de cómo enfrentar, cómo vivir, cómo enfrentar la persecución por causa de Cristo. El primer principio, mis hermanos, es la sumisión. Vean que Pedro y Juan, por ningún lado se menciona que ellos se hayan resistido al encarcelamiento y tampoco se resistieron a presentarse ante el concilio. Es más, yo les invito a que busquen Primera de Pedro, capítulo 2. Vean lo que el mismo Pedro dice al respecto. Primera de Pedro, capítulo 2. Le invito a que luego lo lea completo, pero en este momento vamos a leer versículo 15 y del 19 al 23. El 15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. 19. Porque esto merece aprobación, si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y el 23 dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Vean el ejemplo que nos deja Cristo. No responder con agresividad, no maldecir al que nos maldice, sino encomendar la causa a Dios. Y yo creo que esto fue lo que en efectos ellos vivieron, ellos pusieron en práctica. Creo que Pedro lo está hablando con autoridad. Estos hermanos sabían, cuando los iban a meter presos, que era difícilmente iba a haber otra oportunidad u otra forma
de predicar a los líderes. La forma era caer presos y ser presentados ante el Sanedrín. Pero ellos estaban confiados en que Dios tiene el control. Dios tiene el control. Aún en medio de la persecución, aún en medio de los problemas, aún en medio de la enfermedad, Dios tiene el control. Usted también puede vivir confiado en eso. Pero eso sí, mis hermanos, siempre me gusta también enfatizar esto. Tenemos que vivir seguros de que estamos haciendo la voluntad de Dios. Para que cuando vengan los problemas, usted pueda estar seguro de que Dios está con usted y Dios está de su parte. Vean lo que dice Proverbios 1, versículo 23. Dice Dios: volveos a mi reprensión. He aquí derramaré mi espíritu sobre vosotros. Os haré conocer mis palabras. O sea, si vivimos conforme a la reprensión de Dios, al llamado de Dios, Él va a estar con nosotros. Él va a estar haciéndonos conocer su voluntad. Pero en el versículo 28, bueno, en este mismo capítulo, Dios sigue diciendo: miren, yo los llamé, o sea, los estoy llamando y vengan y yo los voy a bendecir. Pero ciertamente, si ustedes me persisten en rechazarme, va a llegar el momento en que ustedes me van a llamar. Ve lo que dice aquí. Entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán, porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor. ¿Qué quiero enfatizar otra vez? Hermanos, vivamos confiados, seguros, conforme a la palabra de Dios. Cuando usted está así, usted puede andar sumisamente y Dios lo va a apoyar. Dios va a estar atento, Dios va a estar controlando todo. Pero, ¿qué problema es si estamos viviendo contrarios a Dios? Ahí ya puede ser que Dios no está permitiendo la prueba para que para que prediquemos. Dios puede estar permitiendo la prueba para castigarnos. ¿Qué prefiere usted? ¿Estar seguro de que Dios está al control? ¿O estar a su favor? ¿O estar seguro de que Dios está al control en su contra? Mejor es saber que estamos bien con Dios. Pero, reitero, ante la persecución podemos permanecer sumisos. No hace falta ponernos a pelear con el que nos quiere agraviar. Podemos mantener la sumisión, la humildad, la tranquilidad. El segundo punto es la llenura del Espíritu. Ve el versículo 8, Hechos 4:8. Dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. ¿Cuál es el énfasis? Pedro habló lleno del Espíritu Santo. Hace poco hablamos de este tema, de la llenura del Espíritu, y la palabra lleno habla de control, de entrega. Usted puede llenarse de miedo, y el miedo, controla su vida, ¿verdad? Usted puede llenarse de ira, y la ira controla su vida. Pero si usted se llena del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo controla su vida. Y esto no es una experiencia de un momento. A veces se nos escuchamos, que la gente piensa que la llenura del Espíritu Santo es un momento de emoción, de euforia, como dice el hermano. No, la llenura del Espíritu Santo es un control, como le decía la vez pasada, es vivir bajo la fuente de gracia, siendo llenos del Espíritu, no retirándonos, sino permaneciendo junto a Él. La llenura del Espíritu es una vida guiada por el Espíritu, no un momento, es una vida. Es algo que tenemos que buscar diariamente y vivir, procurar en todo lo posible que nuestra vida sea llena del Espíritu Santo. Es vivir controlado por la palabra de Cristo. Como dice Colosenses 3:16, Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones, siempre también
cito ese versículo porque es importantísimo que nosotros amemos la palabra de Dios y llenemos nuestro corazón de su palabra, si queremos ser llenos del Espíritu Santo. Y estar llenos del Espíritu, mis hermanos, fue la clave para que así como en Pentecostés dice que ellos fueron llenos del Espíritu y hablaban como el Espíritu les daba que hablasen, ahora vemos otra vez que Pedro y Juan están hablando como el Espíritu les dio que hablase, en este caso Pedro, lleno del Espíritu Santo. Y ven esta promesa que Cristo hizo en Lucas 12. Dice, cuando los traigan a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen por cómo o qué van a responder o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en esa misma hora lo que tienen que decir. Se cumplió, porque como estaba lleno el Espíritu Santo, pudo ser un canal por el cual el Espíritu Santo habló directamente hacia los magistrados, hacia el gobierno que estaba en ese momento. Y quiero resaltar esto. Toda testificación y todo ministerio cristiano, todo depende de la llanura del Espíritu Santo. No intente hacer algo por su fuerza, por sus estrategias. Tenemos que depender de la llanura del Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu Santo es la clave para manejar con éxito la persecución. Si usted está lleno del Espíritu Santo, usted puede estar en paz. Pero cuando nos falta esa llenura, es cuando comenzamos a temer, a sentir miedo, y qué va a pasar con nosotros. Entonces, y todos tenemos ese miedo, ¿verdad? ¿Quién no ha sentido miedo alguna vez de qué va a pasar con él, de qué va a pasar con su familia? Pero a medida que vamos buscando la llenura del Espíritu Santo, ese miedo Dios lo va opacando. Ese espacio donde había miedo se va llenando con el Espíritu Santo. Tenemos que buscar, pues. Vean que la persecución no alejó a Pedro del Señor, la persecución lo acercó. La persecución llevó a Pedro a depender más del Espíritu Santo. Gloria a Dios por eso. Y nosotros, hoy como iglesia, tenemos que meditar. ¿Por qué a veces se huye tanto de la persecución? ¿Por qué, como decía hace rato, se tiende a rechazar todo lo que es la vida de santidad que Dios manda y queremos aceptar el humanismo, la religión de que todos están bien con Dios, la falsedad de que solamente con decir una oración ya eres cristiano, aunque vivas como que no lo fueras? ¿Por qué? Porque nos da miedo la persecución, nos da miedo que nos señalen, que nos acusen, nos da miedo que peleen con nosotros. Pero si somos llenos del Espíritu Santo, Él no nos va a permitir que vivamos en esa falsedad, en esa comodidad. Él nos va a decir, tú tienes que proclamar la verdad. Tengo 2 puntos más cortos. Otro principio que aprendemos de aquí es aprovechar las oportunidades. Vean esto. Pedro y Juan fueron testigos de la resurrección de Cristo. El hombre sanado era un testimonio del poder de Cristo. Los miembros del Sanedrín eran potenciales creyentes en Cristo. Ese momento, como les dije, era adecuado para predicar de Cristo al Sanedrín. Y era necesario que ese Sanedrín, esos líderes, supieran que solamente por Cristo se puede ser salvo. ¿Qué dice en el 4:12? ¿Qué dice Pedro? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es una oportunidad. Mis hermanos, hay oportunidades para predicar el Evangelio. Tenemos que aprovecharlas. Y hay momentos, hay personas, ciertas personas, en las que es difícil predicarle siempre. Pero en algún momento usted está orando y Dios abre una puerta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a poner a hablar de política, de televisión, o vamos a aprovechar de buscar esa puerta, esa forma de predicar el Evangelio? Tenemos que aprovechar las oportunidades. Inclusive en la cárcel, si usted lo meten preso,
Tal vez es porque Dios quiera salvar a ese que está ahí preso junto a usted. Tenemos que buscar, si estoy bien con Dios, Dios quiere usarme en todo momento y yo tengo que ver toda persecución como una oportunidad para predicar de Cristo. Primera de Pedro 3:15, él dice, estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. No es para andar peleando. A veces somos muy agresivos al predicar el Evangelio. Pedro dice, la Biblia dice, Dios dice, hágalo con mansedumbre y reverencia. No estamos para ofender a la gente. No estamos para condenarlos. ¿Por qué están condenados? Estamos para predicarles la palabra que los puede salvar. Tengamos eso en cuenta. Mansedumbre y reverencia. Porque así tal vez, como dice el proverbio, la palabra mansa calma la ira. Tal vez hablando con esa mansedumbre, la persona nos escuche y llegue a ser salva. Esa es la oportunidad que tenemos que buscar. Finalmente, el otro principio es obedecer a Dios ante todo. Pedro y Juan no habían violado ninguna ley. Se defendieron usando la palabra del Antiguo Testamento. Los jueces, sin embargo, ellos nunca rechazaron la resurrección de Cristo aquí. En Hechos no se ve ellos diciendo, Cristo no resucitó. En Mateo lo dijeron, pero en Hechos no se ve. Pero el problema es que ellos estaban empeñados en que no querían creer. Se cumplió lo que dice Juan, que dijo Jesús. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Siempre vamos a conseguir gente que no está dispuesta a escuchar. Y por eso, precisamente por ese motivo, es que viene la persecución. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? El Sanedrín le dijo, no hablen más de Cristo. ¿Y qué hicieron ellos? Dijeron, bueno, si esta es la condición para que nos suelten, está bien. ¿Dijeron así? Ellos dijeron, inmediatamente dijeron, no podemos hacer eso. No fueron agresivos, pero dijeron, no podemos hacer eso. Es más, ¿qué creen ustedes? ¿Que es correcto? ¿Hacerle caso a ustedes primero o a Dios primero? No fueron agresivos, pero se mantuvieron fieles a Dios. Y los apóstoles dijeron claramente, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Mis hermanos, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hay que respetar las leyes humanas, pero las leyes humanas terminan cuando quieren violentar una ley de Dios porque ya está sobre todo. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y quiero también que reflexionen en esto. A Pedro y a Juan lo mandaron a callar. No hablen más en el nombre de Cristo. No hablen más. En la iglesia actual, se le tiene que mandar a la iglesia, habla en el nombre de Cristo. ¿Está usted en ese puesto? Espero que no. Pero mucha de la iglesia actual está en eso. Tienes que hablar en el nombre de Cristo. Pero no quiero. Ojalá hablemos tanto de Cristo que nos tengan que mandar a callar. No hablen más en el nombre de Cristo. Aún así no les vamos a hacer caso. ¿Cuántos dicen amén? Y ya para finalizar, una última oración. Mediten esto. Ellos fueron reconocidos por andar con Jesús. Dijeron, verdaderamente ellos andaban con Jesús. Si permanecemos humildes, si permanecemos hablando conforme al Espíritu, si permanecemos predicando el Evangelio con mansedumbre y reverencia, y si vivimos sometidos a Dios, seremos reconocidos. Fíjese bien, seremos reconocidos como quienes han andado con Cristo. Seremos reconocidos como quienes han andado con Cristo. ¿Usted quiere ser reconocido así? Vamos a orar. Dios, gracias te damos en esta hora una vez más por tu palabra inmensamente maravillosa. Tiene tantas riquezas, Dios, para nosotros que muchas veces no sabemos sacar esas perlas que están en tu palabra.
y a veces no dedicamos ni siquiera el tiempo, por lo cual te pido perdón. Señor, que nos enseñes, como estamos hablando, a ser sumisos, a ser humildes, a bajar toda soberbia, a vivir como Cristo, quien mantuvo su humildad, su tranquilidad, a pesar de las pruebas que le vinieron, a pesar de todo lo que le hicieron, no se halló ofensa en su boca. Gloria a ti por eso. Ayúdanos a vivir así. Ayúdanos a vivir reconociendo al Espíritu Santo en todo momento y hablando conforme a su voluntad. Ayúdanos a aprovechar las oportunidades para predicar tu evangelio. Y ayúdanos, Señor, sobre todo, a serte fieles en todo momento. Dios, queremos sobre todo que tú nos reconozcas como quienes han andado con Cristo. Dirígenos, Señor, y ayuda a esta iglesia a permanecer fiel, porque sabemos que tú vas con nosotros. Señor, gracias por tu palabra una vez más y que seas tú obrando en cada corazón para que esta palabra se asiente y cobre vida. En el nombre de Jesús, amén. Gracias le damos al Señor por la exposición de su palabra y que este mensaje haya llegado a los corazones de cada uno de ustedes. Y si es así, la Iglesia Bautista Central les invita a que nos visite en la Avenida de las Industrias, cruce con Los Roques, frente a los bloques de Fe y Alegría, para ayudarlos y hacer llegar a ustedes ese mensaje de salvación en el cual el Señor hoy les ha hablado, ese mensaje tan maravilloso que se realizó del Evangelio que expone y dice de la palabra de nuestro Señor. Gracias le damos a Él por ello y los teléfonos en el cual usted puede comunicarse con nosotros saldrán aquí en el generador de caracteres para que usted pueda realizar esa llamada para que podamos ayudarlo en ese mensaje de amor y bendición que el Señor Jesucristo tiene para con todos ustedes. Le será hasta una próxima ocasión y la Iglesia Bautista Central les invita a estar en contacto con nosotros para glorificar y bendecir el nombre de nuestro Señor. La palabra del Señor dice en Primera de Crónicas 16:34, alaben al Señor porque Él es bueno y su gran amor perdura para siempre. Bendiciones, amados hermanos, les invito a alabar al Señor a través de este hermoso himno, al Cristo vivo sirvo.